Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a este seminario de introducción a Lean Manufacturing o TPS, como lo conozcan ustedes. Pues bueno, el objetivo de este seminario o de esta masterclass es introducirnos a precisamente todos los principios básicos de lo que es el sistema de producción justo a tiempo, sistema de producción Toyota o Lean Manufacturing. Entonces, vamos a comenzar. Si es la primera vez que te estás conectando a estas masterclass, pues bueno, te invito a que nos sigas en nuestras respectivas redes sociales y página web, ya que cada martes o jueves estamos haciendo masterclass pues, para toda la comunidad para entregarte el máximo valor. Pues bueno, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Ernesto Gómez, soy mexicano, soy ingeniero industrial de profesión, maestro en dirección de empresas en proceso, y por ahí, pues bueno, más de 12 años de experiencia implementando y desarrollando proyectos y programas de mejora continua y de procesos. Por ahí hay en la lámina algunas de mis credenciales y algunos de los tipos de sectores industriales y tipos de empresas de servicios en las que he podido estar consultando. Funjo como director general de Dojo Academy, Kinshitsu Consulting Group y Great Quality Group. Por ahí soy socio director de estas firmas de consultoría. Entonces, pues bueno, el tema que hoy nos atañe, pues es la parte de Lean Manufacturing o sistema de producción Toyota. Entonces, pues bueno, esta es una breve introducción sobre mí y vamos a comenzar. Pues bueno, si tienes una duda, por favor, escríbemela en el chat y al final o durante la sesión puedo atender la pregunta y la puedo contestar. Entonces, introducción a Lean TPS. Me gustaría que me escribieran si alguien ya había escuchado acerca de Lean Manufacturing TPS. Por favor, escríbemelo y qué es lo que has escuchado, por favor. Pues bueno, el contexto principal de Lean Manufacturing, como muchos de ustedes lo saben, es un sistema que se crea, estamos hablando del sistema de producción Toyota, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Japón, para poder recuperarse, necesita pues una industria, ¿no? De alta calidad y pues bueno, que sea muy competitiva en precios. Entonces, tenía que levantar esa productividad que tenía, o en este caso, que necesitaba para poder hacer frente pues a los nuevos retos de la industria. Entonces, para lograr eso, todavía no se tenía en mente como tal, pues bueno, bautizar así el sistema, ¿no? Se necesitaban una serie de requerimientos para poder llevar a cabo pues este sistema que fuera necesario para poder levantar la productividad. Entonces, la primera característica era que fuera simple, ¿sí? Que todo el mundo lo entendiera, y que independientemente de su nivel académico, jerárquico o social, pues fuera capaz de operar en él, ¿no? Como sabemos hoy en día, pues bueno, nuestro trabajo como agentes de mejora, agentes de cambio, consultores, líderes en calidad, procesos, producción, es crear sistemas que, pues bueno, sean fáciles de poder manejar para las personas que lo están operando, ¿no? El segundo punto muy importante es que sea practicado por toda la empresa. Si este sistema no se practicaba, se practicaba de forma parcial, pues no iba a servir. Entonces toda la empresa tenía que estar involucrada. Tercero, que fuera capaz de mejorar las condiciones de trabajo día a día, sin demasiadas inversiones. ¿Por qué? Pues estamos hablando de una empresa en recuperación. Estamos hablando precisamente de que después de que Japón queda devastado, pues bueno, ahí no hay como tanto a lo mejor la parte de querer invertir tanto dinero para poder hacer rentables los negocios. Entonces, lo que se tenía en mente ahí era precisamente poder hacer un sistema que fuera mejorable continuamente y que estas mejoras no costaran dinero, ¿no? Y por último, autosustentable, ¿no? Es decir, pues bueno, que se fuera practicando como un hábito a través del tiempo y que se fuera sosteniendo sin que se caiga. Entonces, estos eran como los requerimientos que se necesitaban. Y lo que salió del resultado de todos estos requerimientos, pues bueno,
precisamente es lo que nosotros conocemos como esta casa, ¿no? La casa del TPS o del Lean. Hay diferentes versiones, dependiendo del autor que ustedes vayan a consultar, pues bueno, podrán ver que en algunas dice que es la casa del sistema de producción justo a tiempo, Toyota Production System o Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, todos conocemos esta casa, o si no la conocen, pues bueno, ya la están apreciando. Precisamente vemos ahí una serie de sistemas, herramientas, principios, ¿no? Por ahí empezamos a ver que la base, pues tenemos el Kaizen, ¿sí? Que es precisamente esta filosofía de mejora continua. El segundo cimiento, pues bueno, vemos que es el orden y la limpieza, las 5 S, después la estandarización, entra Mieruca, la gestión visual, y después nos vamos con sus respectivos pilares, ¿no? El primero que es el del just in time, ¿sí? Que precisamente para que nosotros podamos hacer esta producción justo a tiempo, pues vamos a necesitar del Kanban, vamos a necesitar del SMED y del TPM, ¿no? Después vamos a tener nuestro segundo pilar, que es el Jidoka, o automatización con toque humano, donde pues también van a entrar sistemas como Pokayoke. Pokayoke precisamente es parte del sistema de calidad en la fuente y Jidoka es parte de Pokayoke. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de eso. Y nuestro tercer pilar pues es el más importante, que son las personas, ¿no? A través de las personas, la facultación, el involucramiento, pues bueno, vamos a necesitar que este sistema, pues bueno, se vaya en este caso haciendo autosustentable. El objetivo, pues bueno, los indicadores más importantes, que son el costo, reducir los costos, eliminar precisamente los tiempos de entrega tardíos, ¿no? Y optimizar la calidad, ¿no? Es decir, mejorar la calidad o dejarla en el estándar que nosotros tenemos, que sea siempre y cuando de primera intención, ¿no? Calidad de primera intención. Entonces, pues bueno, buscando precisamente, pues bueno, disminuir el ciclo de order to cash. Entonces, esto es muy padre. O sea, todo esto que les estoy mostrando, quizá ya lo conoces, pero la pregunta del millón es, ¿por qué fallan las implementaciones de Lean Manufacturing? Y eso, ahora sí, necesito que ahí en el chat me digas, por favor, ¿por qué fallan las implementaciones de Lean Manufacturing? ¿Por qué precisamente piensas o supones que si lo has hecho, si has tenido la experiencia de poder hacerlo ahí en tu área de trabajo, ¿por qué fallan estas implementaciones de Lean Manufacturing? Ok, por ahí me dice una mala capacitación o falta de organización, resistencia al cambio. Dice, es una metodología que surgió en Toyota y en Just in Time aplicando en varias. Claro, es lo que acabo de mencionar. El sistema de producción Toyota nace y después lo tropicalizan aquí en lo que conocemos como Occidente y le ponen Lean Manufacturing, ¿no? Realmente ya las adaptaciones, pues bueno, cada quien tendrá su punto de vista, si es bueno o malo. Aquí vamos a rescatar todas las bondades del TPS, y si le quieres llamar Lean Manufacturing o sistema Just in Time, no hay ningún problema. Me dicen ahí falta de apoyo, falta de involucrados, solo se necesita, porque no solo se necesita aplicar una técnica, es un complemento de todos, falta de apoyo de la dirección, disciplina, malos hábitos, excelente, bien. Dice, entonces, el Lean Manufacturing es una tropicalización del TPS, sí. Realmente, por ahí de los años 90, el MIT empieza a pagar, en este caso, una investigación acerca de los mejores sistemas de producción de todo el mundo. Entonces, precisamente, el resultado de esta investigación, pues bueno, lo podemos ver en resumen en el libro que se llama La máquina que cambió el mundo, que es el primer texto oficial donde se le llama Lean Manufacturing. De hecho, pues el sistema justo a tiempo no es como tal, es como los americanos vieron el sistema japonés, que es el sistema de producción Toyota, porque ellos veían que se fabricaba justo a tiempo. Entonces,
un poco de ese contexto marco teórico lo puedes ver en ese libro que se llama La máquina que cambió el mundo. Dice, yo siento que más que nada es porque no conocemos tal los parámetros. Choque cultural, falta de compromiso. Muy bien, excelente, muchas gracias a todos los que están participando. Pues, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Y si ustedes encuentran más al finalizar este seminario, se los agradecería mucho, porque toda atribución positiva y que construya es bienvenida. Yo les voy a dar un par de parámetros que en mi experiencia yo creo que hacen falta o que precisamente son causa de que pues fallen estas implementaciones de Lean Manufacturing. Entonces, la primera es que yo creo que no se conoce el objetivo principal del sistema, ¿sí? Cuando nosotros queremos implementar TPS o Lean Manufacturing, no se conoce como tal cuál es el objetivo. Recordemos que el objetivo de toda organización, pues es la generación de riqueza, ¿no? Se excluyen en este caso, pues todas estas empresas que pues operan sin fines de lucro, ¿no? Pero todas las demás, pues bueno, el objetivo es la generación de riqueza, el aumento del valor a los accionistas, ¿no? De la misma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Precisamente lo vamos a hacer a través de un sistema que sea capaz de generar riqueza, pero que lo haga rápido, ¿sí? Que lo haga bien a la primera y que esto me dé una rentabilidad y el ciclo de orden a cobro sea el menor, ¿no? ¿Qué es el ciclo de orden a cobro o en este caso el order to cash? Precisamente aquí en la lámina que les presento vemos que el order to cash está en el techo antes de llegar pues, a la parte final donde dice TPS, dice order to cash. ¿Qué significa esto? Que el order to cash empieza desde que el cliente hace un pedido, ¿sí? Desde que ellos meten precisamente un pedido hasta que nosotros se lo entregamos. Es decir, se mete el pedido, se hace la recepción, se produce, etcétera, ¿no? Todo ese ciclo, que es el order to cash, el objetivo del TPS es reducirlo, ¿sí? Reducir todo ese ciclo al mínimo, porque si yo puedo reducir al mínimo este ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a poder precisamente producir bien, rápido, con calidad, y el dinero me va a retornar de una manera más rápida, ¿sí? Eso es lo importante. Y eso es algo que yo lo he cuestionado con muchos profesionales en materia igual de Lean Manufacturing, con muchos consultores, etcétera, y eso es algo que creo que se pierde mucho, la falta del objetivo principal. Se quieren empezar a aplicar de manera aislada algunos de estos componentes, es decir, pues mira, quiero empezar a aplicar Kanban, ¿no? Pero ¿por qué? No sé, me dijeron que funciona SMED. Pues para reducir el tiempo. O sea, quieres empezar a aplicar parcialmente, pero al final del día, pues la suma, precisamente, la suma de todos estos esfuerzos, ¿sí? De manera individual no nos van a dar precisamente el resultado esperado, sino precisamente la conexión, ¿sí? El engranaje de todos estos elementos sí nos van a dar un resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, el ciclo, la parte principal es que yo pueda reducir el order to cash, ¿no? Que pueda producir bien, rápido, a la primera y que sean en ciclos cortos. Porque pues voy a tener un retorno de inversión, en este caso más rápido. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo tenga mayor flujo de efectivo. Los que son plan managers o las partes financieras, eso es lo que más les preocupa. Porque al final del día, nosotros podemos tener una empresa o una planta pues con edificio, inmobiliario, máquinas, todo eso, pero con eso no se le paga a la gente. Si nosotros no tenemos flujo de efectivo, entonces muy probablemente lo que vaya a pasar es que es un parámetro o es un indicio de que la empresa va mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay liquidez, no hay ese flujo de efectivo. Entonces, este es el primer parámetro que yo veo que hace falta. La falta de conocimiento del objetivo. Ahora, el segundo parámetro que yo considero importante es el uso correcto precisamente de los sistemas, las herramientas, los principios, las aplicaciones, etc. ¿A qué voy con todo esto? La típica implementación de Lean Manufacturing siempre, por lo regular y en mi experiencia,
que me ha tocado vivir desde fuera es, lo primero que quieren hacer es implementar 5S, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo dicen, ¿no? Porque alguien se los platicó y les dijo, es el primer paso, ¿no? Incluso en la casa del PS, pues bueno, podemos ver ahí también de los cimientos las 5S, ¿no? Pero el punto principal aquí es que se empiezan a aplicar de manera aislada. Por ahí alguien en el chat dijo, pues es que se están aplicando herramientas y no como tal los sistemas. Y ese exactamente yo creo que es un cáncer que se tiene actualmente. Que tú te pongas a aplicar herramientas, ¿sí? Inclusive yo he visto guías, libros que dicen que Lean es un conjunto de herramientas, ¿sí? O el toolkit, ¿no? El kit de herramientas, etcétera. Cuando la realidad es otra, ¿no? Cuando la realidad es que no son herramientas. Por eso también fallan las implementaciones de Lean Manufacturing. Entonces, precisamente les voy a dar aquí 2 ejemplos. Todo parte precisamente de un principio. Este principio va a necesitar un sistema, este sistema va a necesitar herramientas y esta herramienta tendrá una aplicación. Entonces, el principio que nosotros, por poner algún ejemplo, vamos a buscar, nuestro principio es la disminución del tiempo de respuesta. Entonces, ¿qué sistema vamos a utilizar? Orden y limpieza, ¿no? Yo voy a utilizar el sistema de orden y limpieza. ¿Qué herramienta voy a utilizar? Bueno, ahí estaríamos utilizando 5S, ¿no? Y una aplicación de las 5S sería el SMED. ¿Por qué? Porque si yo no tengo 5S, yo no puedo hacer SMED. Entonces, imagínense el ejemplo anterior que les decía. Es que alguien me dijo que implementara Kanban, alguien me dijo que implementara SMED, pero tú te saltas todo esto, entonces ahí es donde se pierde esa trazabilidad y no se entiende el por qué fallan las cosas. Entonces, en este caso, siempre todo va a venir de un principio, va a bajar a un sistema, va a tener una herramienta y va a tener una aplicación. Otro ejemplo, pues es el principio de calidad de primera intención, ¿no? Es un principio, el principio es que tengamos calidad de primera intención, bien y en la primera. ¿Qué sistema vamos a utilizar? Pues bueno, el sistema de calidad en la fuente. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Bueno, dentro de calidad de la fuente está Pokayoke y una aplicación sería Jidoka, ¿no? La automatización con toque humano. Entonces, como se podrán dar cuenta, este también es un factor por lo cual en las implementaciones de Lean Manufacturing, pues son erróneas, son fallidas, incluso muchas personas ya no quieren intentarlo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia de alguien que no lo supo aplicar bien, o tenía la buena intención, pero no tenía el conocimiento profundo para poder hacerlo. Entonces, estos son algunos ejemplos, obviamente hay más, ¿sí? Para que se pueda tener un entendimiento propio de la metodología. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos un objetivo, ese objetivo es aumentar el valor de los accionistas, generar riqueza, disminuir el tiempo de order to cash, y ahora sabemos que no debemos de aplicar herramientas de manera aislada. ¿Qué otro factor me puede estar afectando? Pues bueno, la falta de involucramiento de todos, ¿sí? Cuando digo todos es todos. ¿Por qué? Porque aquí por eso regresamos a las mismas problemáticas. Aquí el punto es, yo tengo o yo parto de que quiero empezar a hacer mejora, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que empiezan a hacer cuando quieren hacer mejora continua? Empiezas a llamar precisamente a un grupo de personas y empiezas a hacer células de mejora, ¿no? Pero no involucras a todos, o sea, solamente a ciertas personas les das esa facultación para poder hacerlo. Entonces, ese es otro error muy común. Que solamente estés facultando a algunos cuantos cuando en realidad el despliegue de un sistema de excelencia operacional como es el TPS, como es el WCM, como lo es Lean Manufacturing, como es el que tú quieras, mandes y gustes, se tiene que basar en un involucramiento total. ¿Por qué? Pues porque si no es total, alguna de las partes de tu cadena van a fallar, ¿sí? Tú puedes estar muy bien en tu organización, pero ¿qué pasa si tú no involucraste, en este caso, el área financiera, si no involucraste el área de inventarios, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Y ahora, a lo que voy es, algunos solo se centran en la organización, pero ¿qué pasa afuera? No involucran a las partes de afuera. En muchos casos en los que me ha tocado ir de consultor, algunos de los problemas son derivados del proveedor. ¿Por qué? Pues porque el proveedor entrega fuera de tiempo, el proveedor no entrega con la calidad que es, el proveedor entrega mal, entrega tarde, etcétera, ¿no? O sea, entonces nosotros partimos de eso.
Un gran ejemplo, pues bueno, es la industria automotriz. Ellos tienen su despliegue, hasta tienen sus políticas, inclusive hasta tienen contratos legales, por si alguien se llega a atrasar o llega a tener algún, si llega a tener algún problema de calidad, pues bueno, hay ciertas penalizaciones, ¿no? Y el involucramiento con el cliente, que es la otra parte, pues porque él es el que nos va a dar el input, la información para poder nosotros mejorar nuestro sistema. Entonces, si nosotros no involucramos a todos, es muy probable que vaya a fallar la implementación. Inclusive, uno de los desperdicios que hoy en día dicen que es el octavo desperdicio, que realmente sí fue un invento de Lean, ¿sí? Que no es original del TPS, es el del talento humano, ¿no? Realmente cuando tú escuchas hablar de que existe un octavo desperdicio que es del talento humano, pues nace a través de que no hay un involucramiento de las personas, ¿no? Entonces, si tú empiezas a hacer el involucramiento desde el principio, ya no vas a tener ese desperdicio. Entonces, ¿cómo hacemos ese involucramiento? Pues precisamente está la parte del Kaizen, ¿no? La parte del Kaizen es lo que nos va a ayudar a involucrar a todos, porque la definición del Kaizen, además de ser mejora continua, por ahí el Sensei Masaki Mai dice, es mejorar a todas, en todas partes, ¿sí? En todo momento e involucrando a todos. Si yo no tengo esa habilidad o yo no tengo ese despliegue de poder, en este caso, aplicar Kaizen de manera estratégica, pues no va a pasar, ¿sí? Entonces, algunas de las cuestiones que ustedes me ponen al principio de la sesión era falta de apoyo, mal liderazgo, falta de apoyo de la alta dirección, se da de eso. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras y te pares de cabeza, llegas lo que sea, si tú no tienes el apoyo de la alta dirección, pues no van a hacer esfuerzos reales. Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica o en la siguiente imagen. ¿Qué pasa? Cada una de estas flechas es un área funcional, ¿no? Puede ser producción, puede ser mantenimiento, puede ser calidad, o pueden ser personas, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí tenemos los famosos esfuerzos individuales, ¿no? A lo mejor vemos por aquí esta flechita que sí va derechita, ¿no? O sea, esta flechita sí quiere ir al objetivo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encontrar con otras flechas que pues van hacia otro objetivo, entonces eso va a entorpecer el camino, ¿no? Entonces, a lo mejor las que se quieren enderezar también se van a entorpecer con otras. Entonces, al final del día, los esfuerzos individuales no sirven para poder llegar a un objetivo. Entonces, si yo tengo esa parte de esfuerzos individuales y no tengo un buen despliegue del Kaizen, difícilmente voy a poder hacer un sistema de excelencia operacional. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora sí yo tengo todo alineado? Yo tengo precisamente los esfuerzos individuales alineados al objetivo, entonces ahí sí lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque no son unos cuantos como acá. Acá unos cuantos pues saben qué es el objetivo, pero los demás no. En esta imagen todos saben hacia dónde ir, todos saben que tienen que ir hasta ese objetivo. Entonces, es aquí donde, pues bueno, ya vienen precisamente métodos como el Kaizen, el Hoshin Kanri, etcétera, para poder involucrar. Lo primero es aplicar el Kaizen, ¿sí? Y ya un método de planeación estratégica de cascada, pues puede ser el Hoshin Kanri, donde pues no solamente faculta a la gente, o sea, cuando yo empiezo a aplicar Kaizen, todos en la organización saben identificar desperdicios, todos en la organización saben cuál es el objetivo, todos en la organización van a apoyar con su creatividad, ¿sí? Por eso hay una frase que dice del Kaizen, que dice creatividad antes de capital. ¿Por qué? Porque precisamente estamos acostumbrados a que para mejorar hay que innovar o hay que automatizar o hay que hacer una fuerte inversión. Cuando en realidad primero hay que utilizar todo el potencial y todo el talento de la gente y la creatividad para poder resolver problemas. Porque si también yo estoy resolviendo problemas y no estoy involucrando a las demás personas, por eso hay recurrencias en esos problemas. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que hacer un involucramiento, pues, utilizando el Kaizen, ¿no? Precisamente utilizando primero la culturalización, después los métodos, ¿no? Y después utilizando los instrumentos de involucramiento, ¿no? Como puede ser el Kaizen matinal, el Kaizen Teian, o sistema de sugerencias, sí, los círculos de calidad, etcétera, ¿no? Entonces,
esa es otra de las razones por las cuales falla precisamente la implementación de Lean Manufacturing. Quieres empezar a hacer Lean en una sola parte y así no va. O sea, difícilmente vamos a poder hacer algo. Por eso estamos en una cultura de mejora de procesos y no de mejora continua. Mejoramos hasta que vemos que algo está mal, pero todo el demás tiempo solamente no podemos mejorar continuamente. En vez de que mejoremos el estándar, no. Mejoramos porque algo pasó o algo está mal. Entonces, esa es una gran diferencia. Estar entre una cultura de mejora continua y una cultura de mejora de procesos, ¿no? Mejora de procesos normalmente o generalmente es algo reactivo, ¿no? Ya pasaron las cosas, ¿no? Ya hay defectos, ya hubo un costo. Mejora continua es porque precisamente yo quiero prevenir, ¿no? Yo hago acciones preventivas, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Déjenme ir aquí el chat. Dice, todo el ciclo Order to Cash pudiéramos hacer un BCM y empezar a tener los procesos. El BCM precisamente es una herramienta que nos ayuda a diagnosticar las actividades de valor agregado y de valor no agregado, ¿no? Así como las de valor no agregado pero necesarias, ya ahí nos puede servir precisamente para determinar pues ahí cómo podemos modificar en este caso o cómo podemos mejorar ciertos procesos. Muy bien, gracias Orlando. Dice Jesús, los famosos cobros por minuto. Claro, o sea, tú sabes que a lo mejor un minuto son 300, 400 dólares, hay unos que tienen el minuto en $1000, etcétera, ¿no? Cada industria tendrá un valor de su minuto de producción o de máquina parada. El involucramiento viene del Kaizen, etcétera. Muy bien, excelente. Pues sí, efectivamente, esta es la razón, ¿no? Entonces, nosotros, si lo vemos de una manera tal, como ahora sí, haciendo una recapitulación de lo que hemos platicado hasta este momento, pues bueno, por eso vemos que el Kaizen es la base, ¿sí? Esto pues realmente fue diseñado, Taishi Ohno tuvo esta visión y precisamente esto está diseñado y pensado en todas esas situaciones que nosotros acabamos de exponer, ¿no? El Kaizen es la base, ¿no? Para poder desarrollar. Si una casa no tiene buenos cimientos, se va a venir abajo. Indudablemente, pues no va a tener esa resistencia. Entonces tenemos que tener, el Kaizen tenemos que tener una base muy sólida para poder empezar a desplegar cualquier sistema que tú quieras, ¿ok? Por eso el TQM, el TQC, un montón de sistemas se basan en el Kaizen, inclusive metodologías como Six Sigma, etcétera, también te dicen, ¿sabes qué? Aplica el Kaizen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la base. Si no tienes ese nivel de culturalización y de concientización, difícilmente vamos a poder tener éxito en un buen despliegue. Entonces, uno de los primeros Kaizen, pues bueno, es la parte de orden y limpieza, ¿no? Por ahí el sistema de mejora Gemba Kaizen, pues nos indica que 50% de las anormalidades en el Gemba, pues las puedes solucionar con orden y limpieza, ¿no? El otro 25% con estandarización y el otro 25% restante con eliminación de la muda, ¿no? De estos famosos 7 desperdicios. Entonces, primero empezamos a hacer orden de limpieza. Dentro de las 5 S viene una parte bien importante que es la creación del estándar, ¿no? E inclusive la aplicación por ahí de los ciclos SDCA, ¿no? No el PDCA, sino el SDCA, ¿no? Para poder ver cuál es el estándar, porque de repente queremos aplicar 5S y el error más común es que 5S dice que primero, la primer S empieza a distinguir precisamente entre lo que usas y lo que no usas, ¿no? Y ahí empiezas a sacar las cosas, ¿no? Pero ¿cómo partes de eso? Pues primero tienes que partir de una base, ¿no? Una línea base y esa línea base es tu estándar. Entonces, también ese es un error muy común en la implementación de 5S, o sea, ¿de dónde estás partiendo y a dónde quieres ir? Entonces, en las 5S se empiezan a dar los primeros estándares. Indudablemente, ahora sí, en paralelo como vamos haciendo las 5S, vamos haciendo una estandarización, ¿no? Vamos encontrando ese estándar, esa mejor forma de poder hacer algo hasta ese momento, porque a través del tiempo pues es mejorable, ¿no? Entonces,
también otra frase dentro del Kaizen es, sin estándares no hay Kaizen, ¿no? O sea, siempre tiene que haber estándares, ¿no? Para poder reconocer, pues, la habilidad de mejora que se puede hacer, ¿no? Entonces, una vez que nosotros estamos trabajando en paralelo, tanto con el sistema 5S como con la estandarización, dentro de las 5S también empiezan a aplicarse los primeros conceptos de gestión visual, o lo que le llamamos Mieruka, ¿no? Entonces, aquí ya veremos los tipos de gestión visual, los objetivos que tienen precisamente cada este tipo de instrumento, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Pues de poder hacer el Gemba, pues un lugar donde sea precisamente fácil de operar, que sea sencillo, que sea prueba de errores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros empezamos a establecer esta línea base o estos cimientos. Es muy importante porque precisamente aquí en Latinoamérica se ha perdido el contexto del verdadero trabajo que tiene un plan manager o un supervisor o un líder de mejora, ¿sí? Porque ahora ya nada más supervisan, siendo que la realidad es que nuestra tarea es crear sistemas que sean fáciles, que no sean tediosos, que no sean cansados, ¿no? Que sean ergonómicos, que sean seguros, de bajo costo. Ahí es donde radica principalmente la diferencia. No creo que sea un factor cultural, porque al final del día la parte oriental, los orientales y aquí los occidentales, tenemos dos ojos, tenemos dos manos, o sea, podrá hacer la diferencia quizá a lo mejor nuestros sistemas de creencias y costumbres, ¿no? Pero al final del día estamos hablando en el mismo vocabulario, ¿no? En los mismos indicadores que son el costo, la calidad y la reducción en los tiempos de entrega, ¿no? Entonces, esa parte se empieza a solidificar en esta base, ¿no? O sea, donde tú empiezas a implementar Kaizen, ya tienes un sistema 5S, ya tienes una estandarización y ya empiezas a tener gestión visual. ¿Para qué? Pues para que el Gemba sea un lugar seguro y sea un lugar que se pueda operar. Hoy en día es bien importante la parte del Kaizen, sobre todo los que están aquí en México. Acaba de entrar una norma que es la NOM 35, que es esta parte de la parte de evitar o gestionar los riesgos psicosociales. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿No? Que ahora también tenemos que gestionar precisamente el estrés, ¿no? O cualquier riesgo psicosocial que tenga el operario o una persona en una oficina, etcétera. Y en muchas de las ocasiones el estrés se da por desorden, se da porque la tarea no está clara, se da porque la carga no está nivelada, se da porque pues no es ergonómico el lugar. Entonces, si se fijan, el Kaizen pues tiene un despliegue muy importante porque ahí sí estamos atacando eso y estamos cumpliendo con las leyes, ¿no? En el caso de que me sintonices en algún lugar que no sea México, que sea de Sudamérica o Centroamérica, al final del día eso también va a impactar en la productividad del trabajador. ¿Por qué? Pues porque al final del día el trabajador, pues, si se cansa, si le llega a pasar algo, etcétera, pues bueno, quieres ahorrarte dinero, pero pues a la larga, pues indudablemente una vida humana no se puede, no se puede justificar con nada, pero tampoco una enfermedad de trabajo, ¿no? Entonces, ahí también entra la parte del Kaizen, ¿sí? Y la parte de poder hacer buenas estaciones de trabajo que sean ergonómicas para que no pase esto, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos toda esta parte, pues vamos a entender un poco el pilar del just in time, ¿no? He visto muchas personas que me dicen, ¿cómo implementas just in time, ¿no? Y es una pregunta un tanto recurrente. O sea, el just in time es la finalidad de todo el sistema, ¿no? TPS o del sistema Lean Manufacturing. ¿Por qué? Porque la consecuencia de aplicar todo esto es precisamente producir justo a tiempo, ¿no? En la cantidad que me están requiriendo en el momento que me están requiriendo, ¿no? Entonces, como tal, ese pilar está de referencia para no olvidar cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, ahora sí, el just in time es consecuencia de toda la aplicación correcta y efectiva, pues de todos los sistemas, principios, herramientas y aplicaciones que tenemos. Entonces, ahí sí va a entrar el Kanban, que de hecho, dato curioso, el just in time, nosotros lo conocemos aquí como precisamente justo a tiempo, pero Kanban es el verdadero nombre del just in time, ¿sí? La primera vez que lo analicé,
y se lo pregunté precisamente a uno de mis senseis que estudió en Japón. Él me decía, ¿sabes qué? Es que hay como una confusión. Le digo, si tú agarras un libro de Taishi, ¿no? Dice, sistema de producción Toyota, o mejor conocido como Kanban. Y le decía, ¿pero por qué dice eso? Bueno, pues es que el just in time se lo ponen aquí, pero realmente la función del Kanban es hacer precisamente, o de producir, o hacer el Kanban, precisamente hace da esa autorización, ese permiso para poder producir justo a tiempo. Entonces, al final del día, pues decir just in time y Kanban es algo redundante, ¿no? Ese es un dato, pues ahí, un dato curioso, que no muchos, aunque en los libros hoy en día se sigue haciendo, pero no se termina de comprender, cuando es lo mismo, ¿no? Decir TPS, Kanban y just in time son sinónimos, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy aplicando el Kanban, pues bueno, ¿qué es lo que yo necesito, no? Pues necesito ser flexible. ¿Cómo voy a tener esa flexibilidad? Pues con el SMED, ¿no? Es decir, que pueda hacer precisamente cambios entre lotes que sean pequeños y no necesariamente grandes. ¿Y cómo lo puedo llevar a cabo? Pues haciendo células más flexibles, ¿no? Reduciendo los tiempos de cambio. Entonces así es donde entra el SMED, ¿no? O también conocido como Dandori. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora tenemos que tener algo que nos dé fiabilidad en las máquinas. Pues ahora ya entra TPM. El TPM me va a dar esa fiabilidad en la máquina. Entonces, yo ya estoy atacando todos los riesgos. La flexibilidad ya me la está dando el Kanban y el SMED. El TPM me está dando la fiabilidad de la máquina, ¿no? Pero ahora, ¿cómo voy a combatir esos errores, no? Ahora sí, nos vamos con el siguiente pilar, que es el de Jidoka, ¿no? Precisamente el sistema de calidad en la fuente se integra de la estandarización, se integra de la gestión visual, de la eliminación de la variación, ¿sí? En la materia prima y en la maquinaria. Y dentro de calidad en la fuente, pues podemos encontrar Poka-yoke, ¿no? Con los distintos niveles, Poka-yoke nivel 1, Poka-yoke nivel 2, Poka-yoke nivel 3, ¿no? Entonces, dentro del Poka-yoke nivel 2, ahí se encuentra precisamente Jidoka, ¿sí? Que precisamente vamos a tener dos tipos de Jidoka, que son el de paro, ¿no? Que es, ok, se va a detener si precisamente empieza a detectar una anomalía, ¿no? Y el de arranque, no me va a permitir arrancar la máquina si no está en las condiciones ideales. Entonces, toda esta parte nos va a dar lo que se le conoce como el sistema inmunológico, ¿no? O sea, esa parte que va a evitar los defectos, ¿no? Y se va a centrar en los errores. Prevenir los errores para que no se materialicen en defectos. Entonces, si se fijan, tenemos un sistema completamente armado y bien pensado, ¿sí? Que si la mayoría de las personas que lo implementan lo vieran de esta forma, las implementaciones no fallarían tanto. Y en el centro tenemos a las personas, ¿no? Con el ciclo PDCA de la mejora continua, porque ahí vamos a facultar. Ahí precisamente podemos facultar desde las primeras prácticas como el TWI, el Training Within Industry, el entrenamiento en planta, la identificación de los 7 desperdicios, el uso de los estándares, precisamente el uso y capacidad de resolución de problemas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte central que yo voy a tener ahí me va a ayudar a que todo el sistema funcione, porque si yo no tengo a las personas, difícilmente todo esto va a funcionar. Entonces, si se dan cuenta, todo este sistema está perfectamente pensado, pues para que todo cumpla con las primicias que vimos anteriormente. Entonces, al final del día, todo esto se tiene que ajustar a los parámetros que son calidad, costo, tiempo de entrega. Hoy en día ya le agregamos seguridad y pues bueno, hay unos autores que hasta le ponen la M de moral, ¿no? Hay que cuidar también la moral del trabajador, ¿no? Que se sienta bien, que tenga un sentido de pertenencia. Para mí luego a veces es redundante porque con el Kaizen ya estás estás haciendo ese involucramiento y ese empoderamiento a las personas, ¿no? Ahí la persona que empieza a crear mejoras no necesita tener algún poder, ¿no? Al contrario, solo tiene que operar como todos y puede sugerir cualquier tipo de mejora. Inclusive no solamente va a decir cualquier tipo de mejora que se le ocurra, sino con la facultación, la persona va a estar precisamente pensando en mejoras que puedan ayudarme a mejorar la calidad, reducir los costos y precisamente optimizar los tiempos de entrega.
¿no? Entonces, ahora sí, como consecuencia, pues lo que yo quiero es que mi tiempo de order to cash pues baje, ¿no? Y con eso, ahora sí puedo tener mayor rentabilidad. Entonces, estos son algunos parámetros introductorios del Lean Manufacturing que es importante que tú sepas, ¿sí? Porque si al final del día ya te has instruido, te has capacitado en Lean Manufacturing, es necesario que te instruyas o te capacites con personas que tengan un conocimiento profundo de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, precisamente, muchas capacitaciones las toman como herramientas, solo nos dicen una parte, no nos dicen toda en este caso, el despliegue completo, el porqué, las fallas, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, toda esta información es de alto valor por si tú en estos momentos o anteriormente ya has tenido experiencia y has fracasado con la implementación de cualquier sistema de mejora que tú hayas hecho, pues bueno, puedes tener algunos puntos o tips que te pueden ayudar a que, pues bueno, puedas ser más exitoso, tengas mayor probabilidad de éxito en estas implementaciones.